La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta programa que nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. Unción del cielo, viene más. Poder de lo alto, viene más. Alabanza TV. Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Aquí estamos, Edgar Fernández, Luis Espinal, tus servidores que estamos aquí dentro de este equipo de Alabanza TV para que todos juntos podamos seguir en esta dinámica de permanecer a esta hermosa corriente de gracia en un único y solo Espíritu, el Espíritu Santo. Amén, así mismo es. Iniciamos una nueva serie en esta semana. Ustedes saben que tuve una semana muy intensa con Caminando la Vida en el Espíritu. Una serie tremenda. 9 entregas maravillosas. Y ahora vamos a tener una serie Recogiendo las Redes. Esta serie de Recogiendo las Redes forma parte de 3 charlas maravillosas, 3 enseñanzas grandiosas que vamos a tener como motivo del plan estratégico de la renovación carismática, que en este año 2020, por el tema de la pandemia, hay algunas diócesis que no hemos podido asistir de manera presencial, pero de manera virtual todos van a poder ver este retiro, porque ya es un retiro de Recogiendo las Redes. Un primer tema, sanando lo institucional. Un segundo tema, que se llama la reciprocidad. Y un tercer tema, que va a ser la renovación según el corazón de Cristo. Óyeme, qué 3 temas más hermosos. Y hoy, que es el primer tema, sanando lo institucional, es importante que ese corazón del servidor o de servidora realmente se llene del amor de Jesús, del amor del Padre, de esa efusión del Espíritu Santo que se nos ha regalado y que se ha reavivado en nosotros cuando tomamos el seminario, cuando tuvimos ese llamado especial. Así es, porque si no tenemos un corazón lleno de Dios, no vamos a poder convivir como hermanos. Si estamos cada vez con esos roces que tenemos que tener, es normal que haya roces entre nosotros, porque es parte de ser comunidad, no somos islas, somos todo un conjunto de personas que estamos caminando esta vía del Espíritu, y hay a veces que tenemos esos roces que nos hacen daños como institución, como comunidad, como ministerio, como grupo. Y entonces este tema quiere ir a esa llaga que se ha abierto quizás a través del tiempo. Y es importante que el Papa Francisco, el sumo pontífice de Roma, está en la misma línea espiritual. Y por eso el Papa Francisco ha creado el Caris, que sustituye al ICRES y a las comunidades de confraternidad que habían antes, para unirla en un solo servicio de comunión. Y ese servicio de comunión va a estar compuesto o conformado por todas las comunidades de expresiones carismáticas, y ahí vamos a tener una gran sanación, porque las comunidades de expresiones carismáticas nacieron de la renovación carismática y por alguna razón o por otra han creado sus propias comunidades, y el Papa Francisco nos invita a que nos volvamos a unir en un servicio único nacional de comunión, para luego formar los servicios continentales de comunión, y que pueda haber un representante de cada continente en Roma formando parte de la mesa directiva del CARIS. Y esto es hermoso. Tenemos que sanar en los grupos de oración, tenemos que sanar en los ministerios, en las escuelas de formación, en los equipos zonales, en los equipos parroquiales, en los equipos diocesanos, en los equipos arquidiocesanos. Tenemos que sanar en el equipo nacional, y tenemos que sanar también en todas las comunidades de expresiones carismáticas, para que el amor de Jesús sea el que nos envuelva y nos lleve a un servicio de verdad.
Sí, porque al paso del tiempo quizás hubo un momento donde había una comunidad que iba a tener cabida dentro de la renovación, y quizás porque en ese momento había alguien coordinando que no supo ver el fruto que iba a poder dar esa comunidad, no la acogió y ahí causó una herida. Ese es el tema que queremos tratar ahora, que esas heridas que se han causado sin querer, a veces lo hacen personas porque no ven quizá a futuro que esa comunidad podía dar grandes frutos, y quizá por querer controlar demasiado causó un poco de herida. Y no solo eso, Edgar, dentro de todo eso nosotros tenemos que reflexionar cómo damos más frutos desde el punto de vista espiritual, caminando con las heridas que nos alejan, que no nos dejan unirnos, que no nos dejan tener una cosecha más amplia, o unificándonos, sanándonos, perdonándonos, y de seguro que la cosecha será tan amplia que tendremos que mirar hacia arriba para ver lo grande que es la cosecha en el Espíritu Santo que vamos a tener en la República Dominicana. Así es, y lo creo así. Si nosotros sanamos esas heridas, la República Dominicana, y quizás también allá donde nos escuchen, en el país que sea que esté llegando esta programación, pues también allá el Señor puede sanar la herida de sus comunidades y hacer que esa renovación sea un gran semillero donde haya predicadores, donde haya seminarios de vida en el Espíritu, donde haya comunidades carismáticas, y que la gloria de Dios pueda extenderse por toda la tierra. Y todo esto dentro de un orden divino, un orden espiritual, un orden eclesial, un orden jerárquico, un orden de iglesia como parte del cuerpo místico de Cristo Jesús. Yo voy a abrazar a mi hermano Edgar como una manera de que nosotros desde aquí estemos brindándole a ustedes que queremos sanar, que nos queremos perdonar, y que el gozo que hay en el Espíritu Santo entre todos juntos es para que vayamos por más. Amén. Ahora vamos a comenzar esta primera charla de Sanando lo Institucional con un predicador maravilloso de la Renovación Carismática Católica que ha tenido una trascendencia internacional. Es nuestro hermano Gerardo Anderson, y como él tiene también el carisma de cantar, no solamente de predicar, vamos a pedirle al mismo Gerardo que haga la invocación al Santo Espíritu del Señor y que nos regale esta primera charla de este retiro, recogiendo las redes para que tengamos una mejor y mayor renovación carismática en el Espíritu Santo. Adelante, Gerardo. Quiero más de tu presencia, como busca la sierva corrientes de agua. Mi alma está sedienta, ven y haz tu morada en mí. Grande eres tú, digno de alabanzas. No se puede medir tu grandeza. Brilla sobre mí, que todos vean que tú eres el mismo de ayer. Lléname de ti, sáciame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción. Inúndame de ti, rebúsame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción. Hablaste a los profetas, encarnaste al Mesías, levantaste la iglesia, dulce huésped del alma. Ven y haz de mí tu morada, sopla sobre mí, dame de tu gracia, con tu fuego enciende mi boca,
Muchísimas gracias a la Renovación Carismática Católica por esta invitación. Indiscutiblemente muy contentos de estar, ¿sí?, en este retiro anual recogiendo las redes. 3 temas que te van a ayudar a ti a reenfocar tu vida en todo lo que tiene que ver con la vida comunitaria y el desenvolvimiento. 3 temas que te van a impactar, ¿sí? En este primer tema, a mí me toca hablar sobre sanando lo institucional. ¿Y por qué nosotros vamos a iniciar con esto? Es de suma importancia nosotros, por ejemplo, iniciar con esto porque hay preguntas específicas, ¿sí? Hay preguntas específicas. Y la pregunta específica es, ¿tú recuerdas alguna vez en que te hayas sentido herido por alguien de la Renovación Carismática Católica? Y esto es un tema sumamente importante y es bueno iniciar con esto porque a veces nosotros nos ubicamos solamente en sanar la parte de la familia, la parte de las heridas que me han provocado en el trabajo, en los diferentes lugares, pero no prestamos atención en que como somos vida comunitaria y como nos estamos desenvolviendo cada día, traemos consecuentemente heridas, traumas, dificultades, que eso va provocando que en el tiempo, a medida que nos vamos relacionando, vayamos manifestando lo que somos. Por eso es importante que le prestes atención a este primer tema, sanando lo institucional. Y hoy es importante que tú puedas desde tu mente, o si quieres pues puedes colocar un papel, ¿sí? Papel y lápiz y decirlo a sí mismo. O sea, me he sentido herido por fulano, con sutaneja, con Juana, con Pérez, con Pedro. Y ya eso te va dando a ti una cierta sinceridad, donde tú vas mirando que hay personas que a ti te han herido, que te han afectado, ¿sí? Y también no solamente quien te haya afectado a ti, sino también a quien tú has afectado. Y esto es sumamente importante porque a veces, hasta en los encuentros de los retiros que nosotros tenemos, cuando se habla sobre sanación, especialmente la sanación interior, tratamos siempre como de victimizarnos demasiado. O sea, ¿quién me ha herido a mí, a mí, a mí, a mí, a mí? Y cuando se trata de proyectar a quién tú has herido, en ese momento como que no encuentro a nadie. Y cuando sucede eso, entonces yo estoy como si fuera, imagínate que hubieran 2 cables, sí, que para lograr electricidad se necesitara 2 vías. O sea, yo estoy reactivando una, pero hay otra que no está siendo reactivada. Por lo tanto, ¿qué nosotros buscamos? ¿Sí? Nosotros buscamos lo siguiente. Primero, cuando nosotros entramos a una institución, nosotros pensamos que la institución es perfecta. Y nosotros pensamos que además de que la institución es perfecta, además de la institución, nosotros pensamos que los dirigentes, que los líderes también lo son. Y cuando nosotros nos ubicamos desde allí, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a un retiro de iniciación cristiana, a un seminario de vida en el Espíritu, nos envolvemos en el gozo y la emoción del momento donde cada quien está dando su mejor cara. Nosotros pensamos que ya cuando vamos a profundizar en el tiempo, en las relaciones, eso se queda así. Así que es de suma importancia nosotros saber que quienes dirigen la institución somos seres humanos y que una institución puede, a través de sus reglas, ¿sí?, a través de su formato, puede idearse de manera perfecta. Sin embargo, nosotros que estamos al frente somos seres humanos imperfectos, ¿sí? Por lo tanto, no es en la institución, ¿sí?, ni siquiera tampoco en sus dirigentes, sino en Cristo y en la persona del Espíritu Santo, que son los que dirigen, ¿sí?, ese aguar, que son los que dirigen esa mirada hacia la persona de Cristo. Por lo tanto, no se mira a la persona, sino a Cristo. En una institución hay que mantenerse en el justo equilibrio, ni ilusionarse ni desilusionarse. Si entramos con la idea de aceptar a los demás como son, vamos entonces a caminar bien. Y si se miran unos a otros, indistintamente con la mirada como miraría Cristo. Por lo tanto, la clave está en este texto bíblico interesante, ¿no? Romanos 15, verso 7.
Acójanse unos a otros como Cristo los acogió a ustedes, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a ver que entre la institución, los dirigentes y las personas que están, ¿sí?, y Cristo, hay una unidad. Hay una unidad que no necesariamente tiene que ver con la perfección de sus integrantes. Por lo tanto, nosotros vemos, por ejemplo, una unidad perfecta en la diversidad. Cada uno con sus realidades. El soltero, el casado, la persona empresaria, la persona empleada, la persona que tiene talento para el canto, el otro para la danza, la persona que tiene talento para la predicación y la oratoria, la otra persona que tiene su llamado y su talento también para la dedicación a la intercesión, etcétera, etcétera, para aconsejar, para el ministerio de la oración. Nosotros vemos cómo en el Evangelio Jesucristo llamó a Simón, que era un hombre pescador, era un hombre emprendedor del día a día, ¿sí? Pero nosotros vemos también cómo Jesús llamó a Mateo, ¿ok? Y cómo luego Jesús llamó a un Juan, que era muy distinto a los dos. Por lo tanto, nosotros podemos ver aquí que en los mismos apóstoles y en los mismos discípulos, en los mismos apóstoles y discípulos, se manifestó una diferencia. Y esa diferencia fue tan grande que en ellos mismos nosotros vemos manifestado cómo en ocasiones ellos discutían y perdían el tiempo diciéndose cuál era, o sea, óyeme, pero ¿cuál va a ser el mayor cuando llegue tu reino? ¿Cuál va a estar en el primer lugar? O sea que cuando nosotros hablamos de la diversidad, Jesucristo llamó, ¿sí?, llamó a hombres diversos y Él fomentaba la unidad aún sabiendo que delante de Él se iba a manifestar el conflicto, ¿sí?, de los intereses. Por lo tanto, cuando tú ves eso, es sumamente normal. Ahora bien, es normal entre un pueblo que está comulgando, ¿sí?, en base a un primer alimento cuando se es iniciado. Ahora, cuando ya se tiene un tiempo aquí, indiscutiblemente ya se ve, ¿sí?, se ve la madurez de una persona que ha entendido que la diversidad es sana y que la diversidad es buena. Por lo tanto, nosotros en la renovación tenemos que saber primero que esta institución, ¿sí?, y sus fieles, ¿sí?, nosotros proporcionamos a todo el que entra un lugar de acogida. Un lugar de acogida. Pero nosotros no debemos quedarnos con la visión de la comunidad como acogida, ¿sí?, solo con la apariencia, sino que la comunidad es algo más, es un lugar de ¿qué? De sanación. ¿Por qué? Porque nosotros en la comunidad nosotros descubrimos nuestras limitaciones, nuestras debilidades y nuestros defectos, ¿sí? Y es muy importante entender, ¿sí?, que solo en la comunidad es que tú puedes descubrir todas las oscuridades que se pueden manifestar. Todas las oscuridades, todos los monstruos, ¿sí? Por lo tanto, no solo es el lugar de la acogida, sino de la sanación y de la liberación. De la liberación, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que entender claro algo. No importa el retiro que tú hayas vivido para estar hoy dentro de los fieles que participamos de este dichoso movimiento. O sea, tú dices, no, yo viví el Congreso de Liberación. Yo viví el encuentro de sanación que se hizo. O sea, esto no quiere decir que ya al día de hoy, ¿sí?, después de un encuentro de hace un mes, 2 meses, 3 meses, un año, que a ti te garantice que eso que se hizo ese día te haga un ser humano completamente perfecto. No. Ese encuentro lo que hizo fue marcar un antecedente de tu vida. Pero ya luego, después de ahí en la vida comunitaria, a través de las diferentes creencias, ¿sí?, que nosotros vamos forjando a medida que vamos teniendo diferentes encuentros, eso es lo que va haciendo que un ser humano vaya desarrollando su carácter y su visión en la vida. Por lo tanto, nosotros ¿qué tenemos? Bloqueos, celos, frustraciones, resentimientos, ¿ok? Y todo eso no se va de la noche a la mañana. No se va de un día para otro, ¿sí?, empezando un proceso. No. Todo esto se va subsanando, es todo un proceso de años.
Por lo tanto, vamos a estar con personas con diferentes tipos de carácter, con diferentes tipos de extracto social. Por lo tanto, son pensamientos diferentes. Habrá personas que van a mirar una realidad, la van a mirar desde diferentes ópticas. Esto es muy importante, desde diferentes ópticas. No porque una esté mal, ni porque la otra esté bien. No. Simplemente cada uno va a evaluar una realidad dependiendo de qué, de su nivel de experiencia. O sea, si yo he tenido una experiencia con un tema X de esta manera, no es que eso esté mal ni esté bien. Simplemente ha sido una experiencia personal que he tenido con relación a eso, y por eso yo emito una opinión de esa manera. ¿Ok? Entonces nosotros vemos que ahí es donde se van manifestando que las diferentes luchas, ¿sí? y los pulseos entre una persona y la otra. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, yo soy el bueno y tú eres el malo. Y empezamos a ver nosotros que no somos también tan buenos, sino que descubrimos allí nuestras carencias y descubrimos también nuestras limitaciones. ¿Por qué? Porque se va manifestando constantemente quién yo soy, ¿sí? Hay personas que van arrastrando, por ejemplo, una afectividad muy perturbada. No saben amar, no deja que los toquen, no saben demostrar cariño, ¿sí? ¿Por qué? Porque son personas que han vivido unas ciertas realidades. Y el hecho de que yo viva, por ejemplo, un encuentro de sanación interior, ayer yo viví un retiro de sanación interior, me abracé, yo sentí que Dios me abrazó, me abrazó, sentí su amor, lloré y todo. ¿Qué tú piensas? Que ya mañana yo con la gente que me encuentre, bueno, mañana puede ser, pero supongamos que en una semana, ¿tú crees que yo voy a estar con el mismo grado de sensibilidad que yo tuve en ese retiro? No, papito, a mí me va a salir la programación del subconsciente que yo tengo. ¿Y cómo es esa programación? De un recuerdo que yo tengo que estar a la defensiva. ¿Por qué? Porque yo he vivido desacuerdos, situaciones donde me han maltratado. Tú podrás decir, pero el Señor me lo sanó. El Señor empezó un proceso, un camino de sanación que es diferente. Ya después de allí, a mí me toca reforzar con creencias, ¿sí? Con creencias y con un cierto camino que lleva pasos concretos. ¿Para qué? Para yo empezar a ir manifestando de manera paulatina, de manera suave, ese amor que yo en ese momento, que Dios en ese momento sembró en mí. ¿Se entiende? Por eso es importante lo del seguimiento. Por eso es importante tener maestros que enseñen. Por eso es importante tener también profesionales del área de la psicología que te vayan enseñando todo esto. Así que nosotros vemos, por lo tanto, que hay traumas, que nosotros tenemos en la comunidad un lugar de sanación, un lugar para aprender a amar con libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendiendo yo esto en mí, cuando yo lo entiendo en mí, entonces lo entiendo en ti. Cuando yo soy un ser humano que yo no logro tener paciencia contigo, es porque yo no tengo paciencia conmigo. ¿Se entiende esta parte? Esto es sumamente importante. El hecho de que yo empiece desde distintos argumentos a tratar de afectar un tipo de comportamiento que tenga que ver con tu trauma, con tu inestabilidad interna, quiere decir que yo soy así conmigo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en comunidad, tenemos que saber que esto es un lugar para amar en libertad, sin barreras, y aceptarnos, ¿sí? Una vez echado, bueno, vamos a hablar, una vez siendo consciente de lo negativo, ¿sí? No tanto de lo negativo, una vez consciente de que yo he vivido unas ciertas experiencias que me llevan a ser así, entonces yo soy consciente de que el otro también no es que sea malo, es que simplemente esa es su realidad. Y si esa es su realidad, ¿qué tengo yo que hacer entonces? Aprenderlo a amar, aprender a compartir con él, ¿sí? Y a entender que dentro de la comunidad vamos a ir subiendo de nivel. ¿Qué significa subir de nivel? Un estado de conciencia superior. O sea, un estado de conciencia superior, donde seamos conscientes de la realidad.
Y hay personas, por ejemplo, que tienen miedo de pertenecer a una entidad, a una institución, a una comunidad, y es debido a que llevan dentro muchos traumas y muchas cosas, y se dan cuenta que todo esto choca con los demás. Entienden entonces que allí no podrán, ¿sí?, avanzar. Sin embargo, si nosotros manifestamos que el lugar a donde nosotros estamos como Renovación es un lugar de liberación y sanación, las personas van a fluir de manera natural en la comunidad. ¿Por qué? Porque van a encontrar el lugar a donde le ayudamos a restaurar, a liberar, ¿sí?, y a edificar nuevas creencias que lo lleven a un lugar diferente. Nosotros, por ejemplo, podemos ver en el Viernes Santo, ¿sí?, en que murió Jesús, ese viernes en que murió Jesús, cómo el diablo quería quebrajar la comunidad, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 19, del 31 al 33, dice la palabra que a los 2 ladrones crucificados les quebraron sus piernas, pero a Jesús no, ¿sí? Como al enemigo no se le dio ese deseo suyo de ver quebrado el cuerpo de Cristo, ahora ¿qué es lo que intenta? Quebrar el otro. ¿Y cuál es el otro? La comunidad. Y la quiere quebrar, nosotros siendo impacientes, vilipendiándonos, juzgándonos unos a otros y creando un ambiente de cizaña, ¿sí?, y de un sembradío malsano. Nosotros tenemos en la comunidad, hermanos, dos peligros que nos atentan a nosotros, y digo nosotros porque yo estoy y también he caído en esta tentación, y creo que es muy importante que elevemos nuestro nivel de conciencia. Y el primero es los amigos, ¿sí?, y los enemigos. Muy rápidamente nosotros vemos que Dios los cría y ellos se juntan, ¿sí? Se desea solo estar con aquellas personas que tienen una cierta conexión conmigo, personas que a mí me gusta estar, o sea, y esto es una tentación, no, yo solamente estoy con fulano y con fulana, y eso se ve en todos los escenarios, o sea, eso se ve en todos los ambientes, se ve en la política, eso se ve también en la escuela, en el colegio, se ve en el trabajo. Nosotros vamos haciendo los denominados como grupismos, son grupitos, ¿sí? Solo los que me entienden, solo los que apoyan mi idea, solo los que se montan a mi mismo vehículo, ¿ok? Y es así que se forman los grupitos. Y esto viene bíblicamente, nosotros lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, del 12 al 13. Primera de Corintios, capítulo 1, del 12 al 13. Dice, yo soy de Juan, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Sí? Y el mismo Pablo dice, pero ¿y qué es lo que le pasa a ustedes? O sea, ustedes no se le pudo dar un alimento más sólido para que crecieran en la fe, precisamente por estar comunicándose, ¿sí?, y teniendo las actitudes de personas carnales. Así mismo le llama carnales, donde cada uno se autodefine de un grupo específico, diciendo no dividan el cuerpo de Cristo, porque ni Pablo, ni Apolo, ni nadie más murió por ustedes, solamente Jesucristo. Nosotros podemos, por ejemplo, ver Santiago capítulo 2, verso 1, hermanos míos, no se mezclen con favoritismos, la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo. No mezclen con favoritismos la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Que no hagamos diferencias entre personas, ni por sus apariencias, ni por sus experiencias, ni por su estatus. No hagamos diferencia, no marquemos favoritismos. ¿Por qué? Porque eso deteriora el cuerpo de Cristo. Eso deteriora el cuerpo de Cristo, ¿sí? A veces, por ejemplo, hay alguien que me resulta a mí antipático porque no puedo entrar a entablar un cierto diálogo con él, y eso se ve muchísimo, ¿sí? En su presencia, por ejemplo, yo soy capaz de expresarme, de decir cómo yo me siento. Otros hacen nacer en mí sentimientos, por ejemplo, de envidia y de celos, ¿sí? Esos son los que yo de alguna manera, cuando los veo, me recuerdan lo que yo
lo que yo quisiera ser, lo que yo puedo ser, pero que no he tomado una resolución para yo poder hacerlo, si no me he encauzado en ese camino. Ok, y de alguna manera nosotros también podemos ver que otros me piden demasiado y me veo obligado también a rechazarlos, ¿sí? O sea, entre comillas, ¿no? Me veo obligado, es simplemente porque yo en mí mismo entiendo que como no me caen necesariamente bien, yo entiendo que ellos me están exigiendo demasiado. Sin embargo, otro a mí me pide y yo, que me cae bien, y yo a él o a ella no le pongo esa cara o simplemente no lo rechazo, ¿ok? Todo ello hace que las personas se encierren, ¿sí?, en sí mismas, se bloqueen las unas a las otras y se formen clanes dentro del grupo y dentro de la comunidad, ¿ok? O sea, nosotros vamos mirando que en la vida comunitaria es precisamente eso, un lugar donde hay personas que me van a caer bien, pero otras no me van a caer bien. Hay unas personas que no van a tener mi mismo nivel de conciencia, unos la van a tener más alta, otros la van a tener parecida y otros la van a tener más baja. Personas con diferentes realidades, y voy yo primero, a nivel de evaluación, voy yo a experimentar tristeza, amargura, dolor, unas ciertas motivaciones que no sé por qué tú me caes mal, no sé por qué tú me caes mal, no sé por qué cuando te veo siento como que hay algo ahí que raya. Y todo esto tiene que también, yo siendo consciente, también yo saber que el otro la percibe. Por lo tanto, si yo he sentido envidia, es interesante que yo sepa que el otro también puede sentir envidia conmigo. ¿Ok? O sea, no tal vez la misma persona, pero en el mismo escenario, bajo diferentes circunstancias y con otra persona, puede sentir lo mismo. Rivalidad, celos, distancia. O sea, hay gente que yo no le voy a caer bien también. Así como yo digo que fulano no me cae bien, hay gente que yo no le voy a caer bien. Hay gente que yo no le seré de su agrado. Hay gente que me va a aplaudir, otros me van a odiar. Y así es la vida. O sea, así se conforma. Y todo esto no es por ser malo ni bueno, sino por las diferentes realidades que se están viviendo. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que despertar de eso y pensar que si la mayoría de los miembros no rompen conscientemente estas barreras, no rompen estas situaciones, indiscutiblemente de esa cápsula exclusiva de un grupo, eso va a crear siempre un soslayo, ¿sí?, dentro de la vida comunitaria. Nosotros vemos entonces en Santiago 1, verso 26, dice: si uno piensa que se comporta como un hombre religioso y no solo refrena su lengua, sino que conserva pervertido su corazón, su religiosidad es falsa. Mira qué interesante, ¿no? Y ahí nosotros entramos al tema que es sobre el chisme, ¿sí? Es el comentario que yo hago respecto a esa antipatía que surge en torno a un hermano. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque como yo estoy fuera de esa realidad, entonces, claro, yo con una realidad completamente diferente voy a atacar constante, ¿sí? Yo voy a atacar, ¿sí? Y voy a llenarme la boca de muchos juicios, prejuicios y descréditos hacia los demás, ¿sí? Uno de los signos del mal es la tendencia a proyectar su culpa. Ok, yo quiero constantemente proyectar que el otro es culpable, que el otro es el que ha dañado, que por el otro las cosas no se hacen bien, y de alguna manera desacreditar su persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno a veces no quiere afrontar su propio pecado y tiende también a desembarazarse, o sea, a desligarse, acusando al otro, dañando al otro. Por lo tanto, nosotros vemos que fuimos llamados por Jesús, ¿sí? Independientemente de quiénes
eran los apóstoles y que a veces a Jesús le hacían, como decimos aquí en Dominicana, le hacían prácticamente coger la loma, ¿sí? Y de verdad cogía la loma para orar. Tenemos que tener el amor para entender y comprender que cada quien va en su proceso, ¿ok? Por lo tanto, ¿cómo debe de ser nuestra actitud? Primero, orar, bendecir y no maldecir. Orar para mi propia transformación y anhelar profundamente en oración la transformación de toda la institución, ¿sí? De todos los líderes y dirigentes y también de todos mis compañeros. Orar, clamar a Dios, clamar a Dios. Y no necesariamente en público. Señor, cambia a fulana que es tan chimosa. No, eso no. Señor, bendice la vida de fulana, bendice la vida de Susana, bendice, Señor, su familia, bendice, Señor, su vida, ayúdala a superar como todos, o sea, todos tenemos todo trauma, todo bloqueo emocional que pueda tener, toda situación que le esté encarcelando y dañando. Bendícela, ¿sí? Y a medida que yo voy orando, todo eso, ¿sí? va tocando la vida de Susana. Segundo, bendecir a mi hermano y constantemente sumergirlo en el mar de la misericordia, donde la esperanza siempre se renueva. La esperanza en Dios siempre se renueva. Por lo tanto, hermanos y hermanas, yo quisiera en este momento hablarte de una palabra, y es del perdón. Además de la oración, además de bendecir y ya no maldecir, mirar que la comunidad se va sanando y va restaurando a medida que yo soy ese canal de bendición, de restauración y de toque para la vida de los demás, ¿sí? Nosotros vemos entonces que hacer de la comunidad un lugar de amor mutuo, de apertura, de compromiso, de escucha, de servicio, de corrección fraterna, ¿sí? Perdonando primero el error, ¿sí? Y la ofensa personal, para luego entonces tener la herramienta para hacerlo con mi hermano. No existe, hermanos y hermanas, una comunidad perfecta. Si tú la encuentras, avísame a dónde está. Pero va a pasar, como dice una historia, cuando tú llegas a la comunidad perfecta, quien la daña eres tú. Puede existir la comunidad perfecta, pero el día en el cual tú llegues, quien la va a dañar eres tú. ¿Por qué? Porque no la hay. Por lo tanto, nosotros somos una comunidad de personas pecadoras, perdonadas por Cristo y salvadas por Él. Yo te voy a invitar en este momento que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y vamos a orar un momento, ¿sí? Lo primero que tienes que saber, que el mismo perdón y el mismo amor que Dios ha utilizado contigo es la misma bondad y misericordia que vas a utilizar con tus hermanos. Utiliza la misma. Por lo tanto, yo te invito en este momento que le permitas al Espíritu Santo entrar en ese lugar de oscuridad que puedes tener. Y lo vamos a llamar de oscuridad porque así lo conocemos. A un lugar de oscuridad donde tal vez hay muchas personas allí. Lugar de oscuridad donde hay muchas personas que de alguna manera tú la tienes encerradas ahí. Y donde yo te voy a pedir que simplemente empieces a bendecir la vida de cada una de esas personas, ¿sí? Mirándolas con amor. No mires sus defectos porque tú también los tienes. Mira cuántas cualidades tiene esa persona y di: yo amo a fulana de tal, a fulano de tal, en el nombre de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo, con sus cualidades, con sus defectos, ¿sí? Con su amor y con todo su desenvolvimiento que tal vez para mí es desagradable, ¿sí? Pero yo lo amo en el Señor, ¿sí? Mientras, a medida que tú vas reconociendo, ¿sí?, que fulano de tal, aunque no te cae bien, que fulano de tal, los defectos que tiene a ti te afectan, ¿sí? Cuando te abras a la posibilidad de que por encima de eso Dios lo ha llevado allí, ya no vas a tener solamente como de manera exclusiva un grupo de amiguitos en la institución. Acéptalo con sus debilidades.
Acepta a fulano con sus defectos, así como tú también te afectas, ¿sí? Gracias, Señor, porque tu presencia se está moviendo con poder, se está moviendo con gloria. Tu palabra, Señor, dice en Lucas 6:37, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Por lo tanto, nosotros, hermano, vamos a pedirle a la presencia del Espíritu Santo que te libere del llamado diablo, de aquel que divide. Y eso es lo que significa el diablo, el que divide. ¿Qué puede estar dividiendo el diablo interno que también tú tienes? Con todos esos prejuicios. Y ahora le pido al Señor que seamos receptivos a su gracia, a su misericordia. Que su Espíritu Santo nos haga entender con claridad que la impaciencia que tengo con alguien es porque soy impaciente conmigo. Que la medida con la que yo juzgo intensamente la otra persona es porque yo mismo me estoy lapidando y me estoy lacerando con la misma intensidad. Pero también que Dios lo va a hacer conmigo. Por lo tanto, yo pido al Señor ahora desamarrar todo lazo conectivo. Pido al Señor que salga de mí todo lazo que se esté conectando con una realidad que tenga que ver con la oscuridad. Y ahora me abro al amor, me abro al perdón, me abro a la misericordia. Bendigo la vida de fulano y de perenceja. Bendigo sus actitudes. Le pido al Señor que lo ayude a seguir caminando y avanzando. Le pido a Dios su gloria, su gracia, y que yo pueda tener el amor, el mismo amor, Señor, que tú me tienes a mí, para yo poder seguir avanzando. Que de esa misma dosis tú me des, para yo también amar y seguir con mis hermanos. Hermanos y hermanas, es muy fácil juzgar, pero nosotros, cuando tenemos claro el principio bíblico, cuando juzgamos, estamos demostrando, ¿sí?, que existe algo en nosotros, que somos culpables de algo. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos levantando muros, pero no solamente con el de afuera, sino también internamente. Cuando nosotros juzgamos, estamos literalmente, hermanos y hermanas, estamos creando habitaciones, subdivisiones, quebrajándonos internamente. Porque nosotros somos una red de salvación. Cuando yo la divido, no solamente me divido de ti, sino también me divido de mí. Y si me divido de mí, ¿a quién le voy a presentar a Dios cuando voy a la oración? Por lo tanto, esto es un tema profundo. No es un tema simplemente que fulano me cae mal o que perencejita me cae bien y por eso me junto. Es que simplemente pasa esto. Cuando yo no soy capaz de ver en el otro un ser humano que a medida que él va decidiendo, va creciendo y me torno impaciente, yo estoy manifestando impotencia interior hacia mi propia persona. Y hay algo interno que a mí me está quitando la paz. No es el otro el que me quita la paz, soy yo. Por eso hoy recupera tu paz en el nombre del Señor. Recupera tu poder personal. Dios te ha dado el poder para tomar decisiones y te ha dado la libertad. Por lo tanto, recupera tu poder, recupera tu valor personal, abriéndote a la gracia del Espíritu Santo y dejándote guiar por Él, mirando al otro con su condición y simplemente siendo un acompañante, ¿sí? No necesariamente tengo que compartir esa realidad, pero sí la tengo que respetar. No necesariamente la tengo que aplaudir, ¿sí?, pero sí la tengo que respetar. ¿Por qué? Porque así como él está viviendo su proceso en esa área, yo puedo estar viviendo otros procesos, y es lo normal, en otras áreas. Y puedo si me enfocan con una luz, puedo dar vergüenza también en las otras áreas si decidiéramos empezar a evaluarnos unos a otros. Hermanos, gracias a Dios, alabamos su nombre, lo bendecimos, le damos honra y gloria por tanta bendición que nos ha dado. Antes de terminar, siento que Dios ha liberado, siento que Dios ha restaurado, siento que Dios ha levantado, siento que Dios ha obrado de manera espectacular, siento su mano que ha sanado, percibo cómo su gloria
ha unido cables, y percibo como Dios ha colocado en lugares específicos emociones, sentimientos, ha colocado en lugares específicos, sí, pensamientos que estaban dispersos. Un abrazo y que el Señor te siga bendiciendo grande y abundantemente. Estamos en septiembre. El valor del mes es palabra. Y para que lo retengas mejor, la Renovación Carismática Católica Dominicana te lo viene a decir cantando. Tu palabra me da vida, me sostiene en la misión. Me dice qué debo hacer ante cualquier situación. En mis momentos oscuros, ella es como una linterna. Solo tú tienes palabra, Señor, de vida eterna. Un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con Cristo Palabra Encarnada. Con Jesús Palabra Encarnada, nuestra vida será transformada. La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta Alabanza, Alabanza TV. Programa que nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. Viene más unción del cielo, viene más poder de lo alto, viene más alabanza, alabanza TV. Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana.